Hola, mi nombre es Adrián García y les hablaré del lenguaje de programación Lua. Historia. La historia de Lua se dice que fue creada en 1993 por Roberto Jerusalimsky, Luis Enrique de Figueiredo y Waldemar Celes, basado en C y en Perl con una estructura similar. Miembros del grupo de tecnología en computación gráfica TGRAF en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Pero, ¿qué es Lua? Lua es un lenguaje de programación extensible diseñado para una programación procedimental general con utilidades para la descripción de datos. También ofrece un buen soporte para la programación orientada a objetos, programación funcional y programación orientada a datos. Se pretende que Lua sea usado como un lenguaje de script potente y ligero para cualquier programa que lo necesite. Lua está implementado como una biblioteca escrita en C limpio. Ahora les hablaré de las características. Lua es un lenguaje de programación suficientemente compacto para usarse en diferentes plataformas. En Lua las variables no tienen tipo, solo los datos, y pueden ser lógicos, enteros, números de coma flotante o cadenas. Estructuras de datos como vectores, conjuntos, tablas hash, listas y registros pueden ser representados utilizando la única estructura de datos de Lua, la tabla. Lua es un lenguaje multiparadigma, porque su semántica puede ser extendida y modificada redefiniendo funciones de la estructura de datos, utilizando metatablas, casi como en Perl. Así permite implementar, por ejemplo, la herencia, aunque sea ajena al lenguaje. Lua ofrece soporte para funciones de orden superior, recolector de basura, combinando todos los anteriores. Es posible utilizar Lua en programación orientada a objetos. Siguiente, versiones. He aquí una cronología de las versiones de Lua. La evolución de Lua se documenta en un artículo presentado en la JOP 3, la tercera conferencia de ACM SyncPlay, sobre la historia de lenguas de programación en 2007. Lua 1.0. Nunca fue lanzado públicamente, pero estaba funcionando el 28 de julio de 1993 y muy probablemente un par de meses antes de esa fecha. Lua 1.1 fue lanzado el 8 de julio de 1994. Esta fue la primera versión pública de Lua y se describe en un documento en la conferencia. Lua 1.1 ya contaba con potentes construcciones de descripción de datos, sintaxis sencilla y una máquina virtual de bitcode. Lua 1.1 estaba libremente disponible para propósitos académicos. Los usos comerciales tuvieron que ser negociados, pero ninguno lo fue nunca. Lua 2.1 fue lanzado el 7 de febrero de 1995. Sus principales novedades fueron la semántica extensible a través de fallbacks y soporte para la programación orientada a objetos. Esta versión fue escrita en un diario, comenzando con Lua 2.1. Lua se convirtió libremente disponible para todos los propósitos, incluyendo usos comerciales. Lua 2.2 fue lanzado el 28 de noviembre de 1995. Sus principales novedades son las cadenas largas, las interfaces de depuración, los mejores rastreos de la pila, la sintaxis extendida para la definición de funciones, la recolección de basura de funciones y el soporte para las tuberías. Lua 2.3 nunca fue lanzado públicamente, solo extendía como una versión beta. Lua 2.4 fue lanzado el 14 de mayo de 1996. Sus principales novedades fueron el compilador externo LUAC, una interfaz de depuración extendida con ganchos y el fallback de getGlobal. Lua 2.5 fue lanzado el 19 de noviembre de 1996. Sus principales características nuevas fueron la correspondencia de patrones y funciones var-arg. Lua 3.0 fue lanzado el 1 de julio de 1997. Sus características principales nuevas eran métodos de etiqueta como reemplazo del gran alcance para los fallbacks. Lua 3.0 también introdujo Auxlib, una biblioteca para ayuda a escribir bibliotecas Lua, y el soporte para la compilación condicional, caída en Lua 4.0. Lua 3.1 fue lanzado el 11 de julio de 1998.
Sus principales novedades eran funciones anónimas y cierres de funciones a través de UPALUES. Esto trajo un sabor de programación funcional a Lua. También hubo apoyo a múltiples contextos mundiales. Sin embargo, la API no era totalmente rentable. Esto tuvo que esperar hasta Lua 4.0. Lua 3.1 también vio una importante reorganización de código y limpieza con interdependencia de módulos mucho más reducidas. Lua 3.1 también adoptó doble precisión para la representación interna de números. Lua 3.2 fue lanzado el 8 de julio de 1999. Sus nuevas características principales eran una biblioteca de depuración y nuevas funciones de tabla. La última versión de Lua 3.0 sería la 3.2.2, lanzada el 22 de febrero del 2000. No habrá más versiones de Lua 3.2. Lua 4.0 fue lanzada el 6 de noviembre del 2000. Sus principales novedades eran estados múltiples, una nueva API, instrucciones for y ejecución a toda velocidad con información completa de depuración. Además, Lua 4.0 ya no tiene funciones incorporadas. Todas las funciones de la biblioteca estándar se escriben utilizando la API oficial. El último lanzamiento fue el Lua 4.0.1, lanzado el 4 de julio del 2002. No habrá más lanzamientos de Lua 4.0. Lua 5.0 fue lanzado el 11 de abril del 2003. Sus principales novedades eran multi-threading colaborativo a través de las coroutinas de Lua, el escaneo léxico completo en lugar de los valores ascendentes y metatablas en lugar de las etiquetas y los métodos de etiqueta. Lua 5.0 también introduce booleanos, llamados las colas apropiadas, y tablas débiles. Otras características son una mejor compatibilidad con los paquetes, una nueva API para cargas bloques de Lua, un nuevo protocolo de manejo de errores, mejores mensajes de error y mucho más. Lua 5.0 fue la primera versión que se publicó bajo la nueva licencia. Lua 5.1 fue lanzado el 21 de febrero del 2006. Sus principales novedades fueron un nuevo sistema de módulos, recolección incremental de basura, nuevos mecanismos para var args, nueva sintaxis para cadenas largas y comentarios, operadores de modulación y longitud, metatablas para todos los tipos, luaconf.h y un analizador totalmente rentable. Lua 5.2 fue lanzado el 16 de diciembre del 2011. Sus principales novedades son pcall y metamétodos, nuevos esquemas léxicos para globales, mesas de Ephemeron, nuevas bibliotecas para operaciones bit a bit, funciones de luz C, recolector de basura, emergencia, declaración Goto y finalizadores para tablas. Lua 5.3 fue lanzado el 12 de enero del 2015. Sus principales novedades son números enteros, operadores bit a bit, una biblioteca básica UTF-8, soporte para plataformas de 64 y 32 bits. La versión actual de Lua 5.3.4, lanzada el 30 de enero del 2017. Por siguiente hablaremos de ventajas y desventajas. Ventajas. Lua es portable, es pequeño y corre en todas las plataformas que tengan un compilador C estándar, como Unix, Windows OS X, y los distintos sistemas operativos para móviles. Es considerado uno de los lenguajes de programación más veloces del mundo, siendo por ello más utilizado para el desarrollo de videojuegos y en aplicaciones móviles en las distintas plataformas. Desventajas. El principal problema que se les encuentra a Lua es posible que no exista tanta documentación en torno a él, como por ejemplo en Python, otro lenguaje de programación que puede venir bien para aquellos que quieran iniciarse en este campo. Siguiente, les mostraré convenciones léxicas. Las siguientes palabras clave keywords están reservadas y no pueden usarse como nombres. Las siguientes strings denotan otros elementos. Tutorial de descarga. Bueno, para descargar el lenguaje de programación Lua
Abriremos nuestro navegador. En la barra de URL escribiremos Google Code Lua for Windows. Daremos clic en el primer enlace. Una vez cargada la página, bajaremos el scroll hasta descargas y daremos clic en Google Code. Descarguemos la versión 5.1.4 para este ejemplo. Una vez descargado, abriremos el documento. Le daremos que sí para la aplicación. Se empieza a descargar. Daremos clic en Next. Aceptar los términos y condiciones después de haber leído. Buscar la ruta donde queremos guardar. Lo dejamos predeterminado. Nos va a decir dónde va a instalar Lua. Crea un icono en el escritorio. 2000 años más tarde. Y finalizar. Así de sencillo es descargar Lua.